En octubre del 2012, el Parlamento uruguayo aprobó la Ley 18987, denominada Interrupción Voluntaria del Embarazo. Se trata de una de las reformas más trascendentes del derecho penal uruguayo de los últimos tiempos y a la vez una de las normas que continúa generando mayores debates jurídicos, constitucionales y éticos. Existe una idea muy difundida, que esta ley promueve el aborto. Sin embargo, esta afirmación no se corresponde exactamente con su contenido. La ley 18987 no establece un deber de abortar. Tampoco configura el aborto como un derecho absoluto. Lo que hace es reconocer, bajo determinadas condiciones, la facultad de la mujer de continuar o no con el proceso de gestación. Y lo hace dentro de un procedimiento cuidadosamente regulado. Incluso el propio artículo 1 de la ley declara expresamente que el Estado tutela la vida humana y garantiza el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos. Es decir, la finalidad declarada de la norma consiste en procurar un equilibrio entre bienes jurídicos que, en ocasiones, pueden entrar en tensión. Desde el punto de vista penal, la reforma tampoco derogó el delito de aborto. Este aspecto suele generar confusión. Los delitos previstos en los artículos 325 a 328 del Código Penal continúan plenamente vigentes. La mujer que provoca su aborto y quienes intervienen en él siguen realizando una conducta típica prevista por la ley penal. Lo que cambia es la consecuencia jurídica. Cuando el procedimiento se practica dentro de las condiciones previstas por la ley 18987, la conducta deja de ser punible. En otras palabras, no desaparece el delito, lo que desaparece es la posibilidad de imponer la pena. Desde una perspectiva dogmática, estamos ante una hipótesis legal de exclusión de punibilidad y no frente a una derogación de la figura delictiva. Esta distinción es técnicamente importante, porque explica el motivo por qué el Código Penal mantiene intacta la regulación del aborto. El artículo 2 de la ley fija como regla general un plazo máximo de 12 semanas de gravidez para acceder al procedimiento. Si el aborto se practica fuera de ese límite temporal, recuperan plena vigencia la aplicación de las normas penales contenidas, como dijimos, en los artículos 325 a 328 del Código Penal. La propia ley, sin embargo, contempla excepciones. Cuando el embarazo es consecuencia de una violación, el plazo se extiende hasta las 14 semanas. Y cuando existe un grave riesgo para la salud de la mujer o se diagnostiquen malformaciones fetales incompatibles con la vida ultrauterina, la ley no establece límite temporal. Estas excepciones responden a la diferente entidad de los bienes jurídicos comprometidos en cada situación. Ahora bien, la interrupción voluntaria del embarazo no depende únicamente de la voluntad manifestada por la mujer. La ley exige un procedimiento previo. En primer lugar, la mujer debe concurrir a una institución integrante del Sistema Nacional Integrado de Salud y expresar las circunstancias en que se produjo la concepción. En segundo término, el médico actuante debe disponer la intervención de un equipo interdisciplinario integrado por profesionales de la ginecología, la salud mental y el área social. Pero este equipo no cumple una función meramente administrativa. Su cometido posee una finalidad claramente informativa y asistencial. Debe explicar las alternativas existentes al aborto provocado. Debe informar sobre los programas de apoyo económico y social y también informar sobre la posibilidad jurídica de la adopción. Por tanto, la decisión continúa
perteneciendo exclusivamente a la mujer. Pero la ley procura que esa decisión sea adoptada con información suficiente y luego de conocer otras alternativas posibles. Posteriormente, se inicia un periodo mínimo obligatorio de 5 días. Es el denominado periodo de reflexión. La ley fija únicamente un plazo mínimo. No establece uno máximo. Sin embargo, desde una interpretación sistemática resulta evidente que esa reflexión nunca podría extenderse más allá del límite temporal autorizado para realizar el procedimiento. ¿Por qué? De lo contrario, la propia finalidad de la norma quedaría frustrada. Finalmente, si la mujer mantiene su decisión, debe otorgar el correspondiente consentimiento informado. Es decir, una manifestación libre, consciente y expresa de aceptar la práctica médica y sus consecuencias jurídicas y sanitarias. La ley también contempla situaciones especialmente sensibles. Una de ellas es la objeción de conciencia. El artículo 11 reconoce que ningún médico está obligado a practicar abortos cuando ello contradiga sus convicciones éticas, filosóficas o religiosas. Pero esa objeción no puede formularse en cualquier momento. Debe comunicarse previamente a las autoridades de la institución. Y constituye, además, un derecho estrictamente personal, no un mecanismo destinado a obstaculizar el funcionamiento del sistema de salud. Asimismo, la normativa admite la denominada objeción de ideario institucional. En estos casos, la institución puede abstenerse de realizar el procedimiento cuando esa posición resulte coherente con sus principios estatutarios. Sin embargo, esa objeción únicamente alcanza el acto concreto de la interrupción del embarazo. No libera a la institución de cumplir las restantes obligaciones previstas por la ley. Esta solución procura compatibilizar dos derechos fundamentales. Por un lado, la libertad de conciencia y por otro lado, el acceso efectivo de la mujer al procedimiento legalmente reconocido. Otra situación especialmente interesante aparece respecto de las adolescentes. Cuando la mujer es menor de edad, la ley exige como regla general el consentimiento de quien ejerce la responsabilidad correspondiente, el ejercicio de la patria potestad. Pero si ese consentimiento es negado, el artículo 7 habilita la intervención judicial. Será el juez quien valore las circunstancias del caso y decida si corresponde autorizar el procedimiento o no. Obsérvese que el legislador crea un mecanismo jurisdiccional destinado a evitar que la negativa de terceros suprima completamente la autonomía progresiva del adolescente. Sin embargo, la ley guarda silencio respecto de la mujer judicialmente declarada incapaz. Y ese silencio no parece casual. Mientras la adolescente conserva normalmente actitud para comprender el alcance de su decisión, la incapacidad judicial presupone una limitación jurídicamente reconocida de la capacidad para ejercer determinados actos. Por ello, la solución legislativa es diferente. Aunque, naturalmente, el debate continúa abierto. Pero probablemente el aspecto más discutido de la Ley 18.987 sea otro. Y es la absoluta ausencia de participación jurídica del progenitor. La ley no exige recabar su consentimiento, no prevé su audiencia, no le reconoce legitimación para intervenir en el procedimiento y tampoco establece mecanismo alguno para solicitar el control judicial de la decisión. Esta circunstancia dio lugar a un importante debate jurisprudencial. Un progenitor promovió una acción de amparo procurando impedir la interrupción del embarazo. En primera instancia, obtuvo una resolución favorable.
Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones de Familia de primer turno revocó esa decisión. Entendió que la ley 18987 no reconoce legitimación al progenitor para impedir el procedimiento cuando la mujer cumple los requisitos legales. En consecuencia, el amparo fue clausurado. Quienes comparten esta solución sostienen que ella encuentra fundamento en tres principios fundamentales. Primero, la autonomía personal. Segundo, la libertad reproductiva. Y tercero, la protección de la integridad corporal de la mujer. El embarazo ocurre en su cuerpo. Es ella quien enfrenta los riesgos médicos, las consecuencias físicas, las cargas psicológicas y las respuestas sociales derivadas de la gestación. Desde esta perspectiva, otorgar al progenitor un poder jurídico para impedir el aborto implicaría restringir indebidamente la autonomía corporal de la mujer. Es una construcción jurídica plenamente coherente con el diseño de la Ley 18987. Pero ello no significa que el debate quede clausurado. Desde la dogmática constitucional pueden formularse algunas reflexiones, no para desconocer el derecho reconocido por la ley, sino para analizar críticamente la armonización de los distintos intereses jurídicos involucrados. Porque también es cierto que el progenitor posee intereses constitucionalmente relevantes. La futura filiación será común. El proyecto familiar, en muchos casos, también. Y el derecho de familia reconoce la corresponsabilidad parental desde el nacimiento del hijo. Surge entonces una pregunta legítima. ¿Por qué el ordenamiento jurídico atribuye amplias responsabilidades al padre después del nacimiento, pero ninguna posibilidad de participación antes de él? La interrogante merece ser formulada, pero no necesariamente para reconocer un derecho de veto, porque ello podría entrar en conflicto con la autonomía de la mujer, pero sí para discutir desde el plano legislativo si resultaría razonable incorporar algún mecanismo de participación o una instancia judicial excepcional cuando existan circunstancias particularmente relevantes. No se trata de una crítica ideológica, se trata de una reflexión estrictamente dogmática sobre la forma en que el legislador ponderó los distintos bienes constitucionales en conflicto. Y precisamente esa es una de las funciones de la ciencia jurídica, analizar críticamente las soluciones legales. ¿Qué puede hacer entonces el progenitor? La respuesta jurídica es muy clara. Muy poco puede hacer. La ley 18987 no le reconoce legitimación para intervenir, no prevé recursos administrativos, no establece procedimientos de oposición. Y la jurisprudencia existente tampoco ha consolidado la acción de amparo como un instrumento eficaz para impedir una interrupción voluntaria realizada dentro del marco legal. Por consiguiente, el ordenamiento vigente prácticamente no ofrece herramientas jurídicas para impedir el procedimiento. En consecuencia, la voluntad de la mujer debe prevalecer jurídicamente, no porque el interés del progenitor carezca de relevancia constitucional, sino porque el legislador optó por reconocer irrestrictamente el derecho de la mujer a decidir sobre la continuidad del proceso de gestación. Y esa decisión legislativa responde al reconocimiento de su derecho a disponer de su propio cuerpo, de su autonomía personal y de su libertad reproductiva.